La mañana de Juan Domingo. Buenos días, un gusto escuchar a Alejandro, que es uno de los pocos jueces por los cuales uno siempre manifiesta respeto porque ejercen su profesión, su cargo, de acuerdo a lo que debería ser siempre, ¿no? Administrando justicia, ese valor que es tan escaso a veces en los fallos de los tribunales, ¿no? Y hablando un poco, bueno, cuando me tocó estar en la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros relevamos más de 800 empresas que habían sido de alguna manera apoderadas o llevadas a la quiebra por la dictadura, y no nos quedaba ninguna duda de que la dictadura tuvo dos jefaturas, una jefatura militar, que en principio la ejercía el dictador Videla, y otra civil, cuya cabeza era José Alfredo Martínez de Oz. Y sí observamos una enorme reticencia por parte del Poder Judicial, no por magistrados como Alejandro, pero sí por muchos otros, a avanzar en los casos en que involucraban civiles, ¿no? Es decir, desde lo que fue la participación de Martínez de Oz en el secuestro y extorsión de los empresarios Guggenheim, mejor dicho, del empresario Guggenheim y su hijo, ¿no? Hasta casos como emblemáticos como el de Papel Prensa, donde evidentemente no hubo voluntad de avanzar, ni qué decir el caso de Carlos Pedro Blaquier, que esperaron a que se muriera para no tener que juzgarlo, ¿no? Es decir, todavía hay estructuras corporativas que responden a una misma lógica, esa lógica de los sectores de poder, y que, aunque sea reticentemente, no intervinieron en la defensa de los militares o de la fuerza de seguridad, pero cuando tocó avanzar sobre los civiles, que habían sido una parte trascendente, una parte determinante de la dictadura, no lo hicieron, ¿no? Porque en definitiva la dictadura llevó adelante su plan de exterminio, de torturas, de secuestros, para un solo objetivo, que era disciplinar a la sociedad de manera que el modelo económico, político, social, cultural que impulsaba como figura máxima Martínez de Oz se pudiera establecer sin mayores impedimentos, ¿no? Eso creo que es un dato que es relevante y que hay que manejarlo, sobre todo porque de alguna forma proyectos económicos como el de Martínez de Oz tuvieron su continuidad durante el menemato, más acentuadamente con Macri, y ni qué decir hoy cuando prácticamente son reivindicados como próceres por el sujeto que ocupa la presidencia. Eso es una cosa, ¿no? Pero me gustaría hablar de otro tema hoy, porque ayer se cumplieron 50 años de la desaparición de uno de los máximos pensadores que tuvo nuestra cultura, de Arturo Jauretche, ¿no? Tal vez el hombre que mejor retrató lo que son los distintos estratos de la sociedad y su intervención en la vida política, en la vida cultural, en la vida económica del país, ¿no? Un hombre que empieza su trayectoria vinculado al radicalismo irigoyenista, que cuando cae Irigoyen con el golpe fascista de Uriburu en 1930, participa en levantamientos como el del Paso de los Libres, ¿no? Incluso él escribe un largo poema que, oh casualidad del destino, se lo prologa Jorge Luis Borges, de quien las trayectorias posteriores de cada uno los separaron y los ubicaron en posiciones directamente antagónicas, ¿no? Es uno de los fundadores de Forja, junto con otros personajes como Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, etcétera, ¿no? Que es tal vez la usina de pensamiento nacional y popular que contribuye después a alimentar lo que fue el primer gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Y a partir de allí él ocupa cargos en ese primer gobierno, se distancia un poco después de 1951, hay una anécdota famosa, en un momento dado Evita concurre a la provincia y está saludando a todos los funcionarios, y Jauretche, porque sabía que había algún resquemor en su contra, se corre de la fila para evitar no ser saludado, lo cual equivalía a una condena pública. Después, en la recepción posterior, Evita lo busca, lo encara y le dice: "No, sí que sos vivo, gordito", ¿no? Aparece con más fuerza cuando cae el gobierno de Perón, ¿no? Y es el que denuncia el plan Previs, ¿no? Aquel ensayo que se le pide al economista Previs para justificar las políticas que quería llevar adelante la dictadura de Aramburu, y él lo define muy claramente como un estatuto del coloniaje, ¿no? Frase que deberíamos recordar y aplicar en estos días seguramente. Después, toda su lucha política siempre vinculada con esa visión de lo nacional, no porque él repudiara lo extranjero, sino porque lo que él repudiaba
era la forma que tenía cierto tipo de inteligencia de aplicar recetas de otros países a nuestra realidad sin tener en cuenta nuestra historia, nuestra formación, los intereses populares y todo lo que hacía la defensa de una causa nacional, con lo cual generalmente se terminaba en un desastre, ¿no? Él analiza muy bien todas las corrientes estas que expresan ese deseo de ser y parecer cuando no tienen nada que ver con sus propios intereses, cuando habla del medio pelo, ¿no? O cuando ve lo que significan algunos grupos de poder y de difusión de pensamiento y habla de los profetas del odio y la yapa, ¿no? Un escritor que también reivindica nuestra historia desde una posición claramente revisionista, ¿no? Él entiende que en las luchas del pasado, en las luchas de los caudillos federales y de las montoneras de aquellos tiempos, estaba también el origen de la resistencia a toda esta intención de desnacionalizar la patria y de entregarla a intereses que no son los de nuestro país. Jauretche tiene una destacada participación y se acerca mucho a grupos del peronismo y del peronismo revolucionario, para ser más exactos. Él tuvo, por ejemplo, mucha influencia y mucha relación con dos personajes como Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, ¿no? Incluso una profusa correspondencia entre ambos y el prólogo de algunos de sus libros, como el de San Martín y la política nacional de América. Bueno, Jauretche es una personalidad de una relevancia que deberíamos rescatar, porque justamente significa todo lo contrario a lo que este payasesco modelo que sufrimos hoy significa, ¿no? Significa la reivindicación de lo nacional, lo popular, significa la alegría. Él tenía una frase también muy buena, ¿no? Cuando decía que si es malo el extranjero que nos quiere comprar, peor es el criollo que nos vende, ¿no? Eso, si uno mira a los personajes que tenemos en el gobierno, bueno, puede encontrar varios a quienes aplicarle esa sentencia, ¿no? Entonces, yo creo que reivindicar a Arturo Jauretche, reivindicar lo que fue su pensamiento y lo que significa para muchos, ¿no? Incluso ustedes, seguramente alguno habrá escuchado esa canción del grupo este de Los Piojos, ¿no? San Jauretche, ¿no? Que dice que lo toma como un ejemplo para que se termine esta mala leche que cada tanto parece destinada a envenenar nuestros actos y nuestra vida como sociedad y como país, ¿no? Así que quería hacer este recuerdo de Arturo Jauretche porque creo que es importante y necesario para estos días. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias. Hermoso recuerdo. Querría subrayar, Martín, el pedido de Arturo Jauretche para que no nos deprimamos, para que mantengamos la alegría popular del pueblo, de la nación y de todos los argentinos para estos momentos precisamente. Alegría popular. Permitime que les meta un corner, tiro un corner les tiro. Gracias. Me estoy leyendo Memoria de la Esperanza, el libro de Ernesto Jauretche, que tiene una gran cantidad de alusiones a todo esto que Luis decía recién y también a lo que Plaza y Martín, ¿no? Sí, bueno, sí. Una anécdota más para demostrar esta alegría que tenía Jauretche en la militancia. En un momento dado, durante la proscripción del peronismo, había dos candidatos de distintas fracciones en la capital. Uno se llamaba Romano y otro se llamaba Turano. Y cuando le preguntan a don Arturo cuál era su opinión acerca de ellos, dijo: Romano y Turano están unidos por el ano. Muchas gracias.